Bueno. Sí. Bueno, pues vamos a empezar ya nuestra segunda conferencia de hoy, del ciclo de hoy, a cargo de la profesora Amelia Almorza Hidalgo, que es compañera nuestra, muchos la conoceréis ya, es compañera nuestra, la Pablo de la Vida, es profesora en el área de Historia Económica. ¿Qué me falta? ¿Grabar la cámara? No, la cámara está. Aquí nos vemos. De hecho, salgo yo también. Como decía, Amelia es profesora en el área de Historia Económica, pero antes de eso ha sido profesora también en el área de Historia Moderna, ha sido compañera nuestra directa, además de ser miembro del proyecto Art Empire, dirigida por otra compañera nuestra, por Bethany Aram, y antes de eso todavía fue doctoranda en el Instituto Universitario Europeo, que es de hecho donde nos conocimos nosotras, y allí en el Instituto Europeo, donde se doctoró, desarrolló su tesis sobre su especialidad, que es la historia de género y la historia de las migraciones en el Perú en la Edad Moderna, entre el siglo XVI y XVII. Fruto de esos estudios de doctorado fue una tesis que también recibió el premio Nuestra América. Como se os decía antes, tenemos a las dos últimas ganadoras, o no sé si después habrán dado todavía otro más, pero prácticamente las dos últimas ganadoras del premio Nuestra América están aquí. Con su tesis No se hace pueblo sin ellas, que justo trabajaba sobre las migraciones de mujeres españolas hacia el Perú. En los últimos años ha seguido con estas líneas de investigación y además ha incorporado cada vez más cuestiones también de historia del consumo. Y os dejo directamente de ella, que nos va a hablar sobre divorcio y encomienda. Como veis, van a ser dos temas hoy, como os decía al principio, dos conferencias que van a estar muy vinculadas la una a la otra, así que después podremos debatir y preguntarles sobre el tema a las dos. Nada. Buenas tardes a todos, sí que es un poco, hablar con la mascarilla es un poco raro. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, a los que estáis aquí y a los que están online. Muchas gracias a Natalia Mayar y a Manuel Herrero por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Es además para nosotras y para mí especialmente una oportunidad muy bonita porque Lili y yo nos conocimos empezando el tema de investigación. Estábamos trabajando un poquito las dos cosas muy parecidas y muchas de las cosas que yo voy a decir en realidad va a complementar y pisar las cosas que comenta Lili, porque vamos a estar hablando sobre los mismos temas, sobre los mismos tipos de fuentes. Así que es una oportunidad muy bonita de hacer esta mesa en este ciclo. La ponencia que voy a presentar hoy está basada en parte en la investigación que hice para la tesis doctoral. Uy, ¿esto cómo le doy, Natalia? Perdón, aquí. Vale. Y que salió publicada en 2019, No se hace pueblo sin ella, mujeres españolas en el Virreinato del Perú, emigración y movilidad social en los siglos XVI y XVII. En este trabajo estudié el fenómeno migratorio de las mujeres españolas que viajaron al Virreinato del Perú en el siglo XVI, como ha señalado Liliana. En esta investigación trabajé dos grandes líneas historiográficas, dos grandes problemas historiográficos. Por un lado, la necesidad de trabajar de forma específica el proceso migratorio femenino y, por otro lado, los mecanismos de ascensión social que estas mujeres tuvieron una vez que llegaban a América. Estos mecanismos de ascensión social ya habían estado analizados en el grupo de los conquistadores, fundamentalmente con el trabajo de Jean-Paul Zúñiga, pero la perspectiva, el punto de partida de mi trabajo era buscar los condicionantes específicos, los mecanismos propios que utilizaron las mujeres para emigrar y para protagonizar estos procesos de movilidad social una vez en la colonia. Hay que señalar además que el caso español es tremendamente excepcional en este sentido. Hay la alta presencia de mujeres y de grupos familiares en un proceso de migratorio definitivo y de larga distancia es completamente inédito en la edad contemporánea, en la edad moderna, en este periodo. Solo se le parece un poco la emigración hacia América del Norte y es un siglo posterior prácticamente, y en realidad es bastante distinta y no es tan masiva, con lo cual es muy excepcional. Entre los siglos XVI y XVII se estima que unos 450.000 españoles emigran a América. De ellos, al menos 10.000 mujeres viajaron, eso lo que está recogido en los registros de pasajeros del Archivo de India, y de ellas a Perú pasarían al menos 4.000. Eso, repito, lo que está registrado en el registro de pasajeros. Sabemos que fueron muchísimas más porque había mecanismos alternativos de viajar. En el caso del Perú, además, el proceso estaba muy acotado cronológicamente entre 1560 y 1610.
¿Por qué? Durante los primeros años del periodo de la conquista, muy poquitas mujeres participaron. Entre las pocas que conocemos está Inés Muñoz, que ha trabajado Liliana, que ya ha hecho su precioso libro. En la década del 40 habría ya en todo el Perú unas 300 mujeres, a mediados de siglo unas 1000 mujeres, eso para todo el virreinato, pero todavía era un periodo muy convulso de guerras civiles. A partir de 1560 se produce la pacificación del territorio, la llegada del virrey Toledo y empieza a crecer de forma masiva la emigración y la participación de mujeres emigrantes en un fenómeno, como he dicho, muy concentrado en estos 50 años. A partir de 1610 se reduce rápidamente la emigración y la emigración femenina casi desaparece para el resto de todo el periodo colonial. O sea, está muy concentrado en esos primeros años. Estas mujeres se instalaron fundamentalmente en las principales ciudades hispanas del territorio, fundamentalmente la ciudad de los Reyes, Lima, pero también Trujillo, Arequipa, Cusco, Potosí y La Plata. El viaje era profundamente peligroso, tremendamente peligroso. Eran 11.000 kilómetros desde Sevilla hacia Lima, atravesando el Océano Atlántico, el Istmo de Panamá y bordeando la costa pacífica. El viaje podía durar un mínimo de 4 a 5 meses si las cosas iban bien. Población que no había visto nunca el mar, que no sabía nadar, que no tenía mapas. Las incomodidades eran enormes. Hacía trayectos en barco, trayectos a pie. Una vez se tomaban los barcos de la carrera de Indias en Sevilla, ese era el tramo entre comillas más fácil, hasta el Istmo de Panamá. Una vez que se desembarcaba en Portobelo, en Nombre de Dios, se tomaba un barco mucho más pequeñito hasta el río Cruces, después había que caminar por la selva, andando 1 o 2 días, hasta llegar a la ciudad de Panamá, y una vez en la ciudad de Panamá había que esperar a tomar un barco mucho más pequeñito que iba bordeando la costa desde Panamá, toda la costa de Ecuador, y paraban al norte de Perú, en Paita, aquí en esta esquinita. ¿Por qué paraban ahí? Porque las corrientes marinas hacen que la circulación de los barcos sea muy fácil hacia el norte, pero sea una pesadilla hacia el sur. Es complicadísimo navegar en barco desde este tramo hasta Lima. De manera que los pasajeros desembarcaban en Paita y el último tramo de 500 kilómetros, 600, lo hacían andando, caminando. Normalmente de noche, porque es desierto, zona desértica. Imaginaros los grupos que iban mujeres, iban niños, iban jóvenes, a veces iban mayores. Era un viaje complicadísimo, una mortalidad bastante alta. Se organizaban estos viajes gracias a la correspondencia, a las cartas que se iban enviando a través de la carrera de India, a los intermediarios, la gente que iba y venía con más frecuencia, como los religiosos, como los comerciantes, los mercaderes, pues viajaban y volvían con cierta frecuencia y ellos eran a los que se les encargaba la familia para acompañarla en los trayectos de vuelta. De manera que se acabaron generando lo que se conoce como cadenas familiares de migración, que también es un fenómeno que funciona en las emigraciones de larga distancia de la edad contemporánea, pero digamos que en este momento fueron como las primeras, donde empezó a funcionar. ¿Qué explica que se estuvieran moviendo? ¿Qué explica que al menos 10.000 mujeres registradas se muevan o se embarquen en un viaje de estas dimensiones y de esta peligrosidad? Pues unas altísimas expectativas de la vida mejor en América. Y eso tiene que ver mucho con algo que ya se ha mencionado aquí, que son los matrimonios. Las mujeres casadas esperaban beneficiarse de los maridos que habían prosperado en América. Y las solteras, y en este sentido viajaron una enorme cantidad de mujeres solteras, de hecho más de la mitad, como el 60% de las que viajan registradas van solteras, lo que aspiran es a un buen matrimonio, a casarse con alguno de los españoles que había prosperado. Los registros matrimoniales de las dos principales parroquias de Lima, que están ya activos en este momento, el Sagrario, que está en la Catedral, y San Sebastián, demuestra que en las primeras décadas de su funcionamiento y hasta 1570 la mayoría de los matrimonios registrados son entre españoles. O sea, las españolas, las que llegaron, pudieron casarse en muy buenas condiciones. A partir de ese momento empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer los matrimonios con las criollas. Parece que de algún modo las españolas empezaron a ser sustituidas o eran más atractivas como futuras mujeres las criollas, es decir, las que empezaban a nacer allí. ¿Qué pasó con estas mujeres? Algunas consiguieron convertirse en poderosísimas encomenderas, como ha explicado Liliana, otras se quedaron solas y sin recursos y entraron a formar parte de los grupos marginales. La fortuna dependió de varias variables, como la familia y los recursos disponibles, es decir, el capital financiero y el capital social con el que partían de punto de partida.
dependió también de cómo fueron capaces de gestionarlo. Y en última instancia también dependió de la suerte. Hubo en casi todos los casos, tanto en hombres como mujeres, un factor de suerte que sin duda estuvo actuando. Bueno, dentro de las primeras generaciones de españolas que viajó, efectivamente algunos se pudo vincular al grupo de los encomenderos. Estas primeras mujeres que viajaron, o muchas de ellas, al igual que pasaba con los varones, en la mayoría de los casos no pertenecían a la élite española o a la muy baja élite. Eran personas que, como digo, los orígenes eran, en muchos casos son difusos. Esto pasa tanto en hombres como en mujeres. Hay también otra cuestión, y es que la emigración y la ascensión social de esta población empieza a producirse en la segunda mitad del siglo XVI. Las fuentes que tenemos de ellos son los méritos y las informaciones que hacen ellos una vez que ya han prosperado, con lo cual lo que dicen son todas cosas muy positivas y muy infladas. Entonces, cuando uno intenta buscar documentación real de los orígenes de estas personas, que además muchas veces venían de pueblos pequeñitos de Extremadura, de Castilla-La Mancha, incluso Andalucía, cuesta mucho encontrar documentación real que dé un poco la nota real de dónde era el origen de esta familia. Pero con las pocas informaciones que tenemos, sí podemos decir que en cualquier caso eran menos de lo que contaban. En muchos casos es bastante claro que no venían ni remotamente de la élite, y en otros casos están muy vinculados con una élite baja urbana, ¿vale? Muy lejanamente vinculado, o baja élite. Bueno, como ya ha explicado Liliana, en el 16, en el Virreinato del Perú, se empieza a consolidar, a formar la élite virreinal de los beneméritos, que son los descendientes de los primeros conquistadores, y que va a ser fundamentalmente, y esto también es muy importante, una élite encomendera. En este sentido es un proceso del siglo XVI. La élite posterior, del siglo posterior, va a ser distinta. La élite criolla del 17 y del 18 va a ser muy distinta. En este sentido, el mundo social del siglo XVI es bastante distinto del mundo, es muy particular, de los siglos posteriores. Esto es muy interesante también. Ya he explicado perfectamente, Liliana, lo que es la encomienda. No es un patrimonio, es una prerrogativa para recaudar los tributos de los indígenas. Era fundamentalmente una manera de crear lealtades con la corona, asegurar lealtades con la corona y de recompensar a aquellos que habían sido muy leales durante la conquista y en las guerras civiles, en el periodo de guerras civiles que duró también durante el 17. Muy pronto empezó a generarse una tensión, y es que esta élite empezó a hacerse demasiado poderosa, demasiado poderosa, y le echaba el pulso al rey y al virrey, obviamente, con lo cual empieza a haber una tensión muy fuerte que refleja toda esa legislación que ha explicado Liliana, en la que la corona intenta mantener el control de cómo se van otorgando las encomiendas. Y ahí es donde aparece toda esta legislación tan importante, la importancia de continuar distribuyendo las encomiendas y el papel de los matrimonios, de qué pasa ahí con los matrimonios. ¿Qué pasaba con las mujeres? Bueno, en principio, ya lo explicó Liliana, no podían ser beneficiarias en primera vida, aunque haya algunas excepciones, pero en la práctica accedieron con relativa facilidad a través de herencia, o herencia del marido o herencia del padre. El Consejo de India, bueno, ya he hablado de legislación, no me voy a meter en ese tema. Fundamentalmente esta cuestión desde el 1537 ya estaba determinado que la mujer podía heredar la encomienda en segunda vida. Había también una obligación de casarse por parte de los encomenderos varones, lo veríamos también antes. O sea, la presión por casarse no era una cuestión únicamente que descansaba en las mujeres, sino que también los varones tenían mucha presión por casarse. Incluso hay cartas de algún encomendero que está solicitando que por favor, que él ya está muy mayor, que él no se quiere casar, que por favor que le pida al virrey que le deje que sean casarse, que ya está toda la vida y que no le obligue a casarse. Y yo he encontrado también, por ejemplo, documentación de hombres que se quejan o que emiten informes, hombres adultos, y que les están presionando para casarse, sus tías, sus primas, sus hermanas. O sea, ¿por qué? Quiero decir que muchas veces tenemos también esta visión de cómo se presiona a las mujeres, que también es verdad, pero que es que también se presionaba a los hombres. O sea, porque los matrimonios es toda una cuestión de empresas patrimoniales donde la familia tiene mucho que decir y por lo tanto la familia presiona para un lado y para otro. Y esto, como digo, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, esta presión para casarse acabó generando además que muchas mujeres se casaran
incluso las mujeres viudas de encomienda, aunque legislativamente no había, pero se casaban con un segundo matrimonio bastante rápido. ¿Qué problema le daba a la corona? Pues que llegaba la encomienda a manos de hombres que en principio no tenían por qué ser leales el rey o que no habían hecho méritos suficientes para tener otra encomienda. ¿Por qué era esto un problema? Porque el virrey tenía una lista enorme de criados, de personas que estaban en Perú, que continuamente le estaban pidiendo mercedes y continuamente estaban pidiendo que se les reconocieran sus derechos de acceso a una encomienda. ¿Qué pasaba? Que luego la encomendera se casaba con la que a ella le convenía, que no era normalmente lo que quería el virrey. Esa era la tensión. Se generaron además enormes fraudes, matrimonios fraudulentos, como ha explicado Lilian, o matrimonios que digamos que escapaban más todavía de este tipo de control. El virrey Toledo llegó a denunciar la venta incluso de estos derechos a matrimonio. El caso, y este virrey fue, yo también menciono el documento que también ha mencionado Liliana, relación de repartimientos del Perú en cabezas de mujeres. El hombre hizo un listado de 66 casos en su momento, donde lo que le proponía al rey era que se quitara todas estas encomiendas a las mujeres, a cambio se les daba una renta, cuidado, y estas 66 encomiendas se podían volver a distribuir, o sea, era un capital a la hora de crear lealtades realmente fuerte. Muchas de estas encomiendas además eran las más importantes, las más poderosas, no eran encomiendas pequeñas, por eso eran tan atractivas. El caso de Lucas Martínez de Vegaso, ya lo ha explicado la compañera, se casa a cambio de 17.000 pesos, una de las dotes además más importantes de la época, es claramente una venta. Bien, el hecho de este tipo de fraude, de estos matrimonios tan extraños como el de Lucas Martínez de Vegaso, acabó estableciendo que la corona emitiera una real célula ordenando que solo se podía suceder al marido si se había convivido al menos 6 meses. Primero se hizo una célula por 2 meses, luego vieron que no era bastante, la ampliaron a 6 meses. O sea, vale que las mujeres podían suceder, pero tenían que haber estado casados al menos 6 meses. Bueno, esta es una imagen de la Plaza Mayor de Lima. Vamos con uno de los casos que mejor ejemplifican esta relación, esta problemática que creaba, la relación entre esta encomienda y las estrategias matrimoniales que desarrollan los beneméritos en este momento. Y el caso es el del matrimonio entre Rodrigo de Salazar y Leonor de Valenzuela. Vamos a pararnos y explicar un poquito, a ver si yo soy capaz de no perderme, porque la vida de Rodrigo de Salazar, su trayectoria, es absolutamente complicada, apasionante, es el tipo de personaje que a Pérez Reverte le encantaría, que en Hollywood haría una novela, pero que no lo podría hacer porque en realidad es un villano, es un personaje que en la época se dice que hay muchos claroscuros, podemos decir es muy oscuro, y es un ejemplo claro de todos los que trabajamos en la época y el periodo, conocemos perfectamente este tipo de individuos que andaban por América. No fue una de las grandes figuras de la conquista, ni mucho menos, no estaba en las primeras décadas, pero sí fue uno de estos prototipos de hidalgo castellano que en el siglo XVI va a las Indias a conseguir fama y fortuna, y que por muchas vueltas del destino y con mucho colmillo, pues acabó consiguiendo una de las encomiendas más importantes de la zona del norte del Perú, que era la encomienda de Otavalo. Rodrigo de Salazar nació en Yepes. Yepes, que está ahí, bueno, este es un Yepes ahí muy chiquitito, si os fijáis, una localidad pequeñísima, muy cercana a Toledo. Nació en 1510, bueno, actualmente Yepes tiene 5.000 habitantes, o sea, imagina, en la época no sé cuánto debería de tener, muy poquito, está en una localidad muy poquita. Bueno, este señor era hijo de Rodrigo de Salazar y doña Catalina Carrillos. Vale, para atrás. Vale. Y en Yepes tenía capilla y enterramiento, que está bien, es importante, pero era en Yepes, cuidado, ¿vale? No era en Toledo, ¿vale? La familia acabó prosperando un poco en Toledo y también se asentó en la Villa y Corte Nueva de Madrid. Se asentaron en Vallecas. El padre era efectivamente regidor de Toledo, alguacil mayor de la Inquisición, estaban emparentados con los niños de Guzmán, uno de los linajes de mayor calidad de la zona, pero también con sospechas de origen converso, cuidado. Algunas de las hijas legítimas y también las ilegítimas que tuvo luego el capitán en América, el capitán
Rodrigo Salazar, acabaron en uno de los conventos de Toledo donde tenía él familia. Es decir, que las distintas relaciones sitúan a este hombre en una hidalguía baja, una persona que no estaba mal situada, no se iba a morir de hambre, se casa con doña Catalina Salazar, una señora seguramente de su linaje, se asientan en Vallecas, es un hombre que tiene casas en la plaza principal, tierras de labor y viñas, tiene sus hijos, pero claramente era más ambicioso de lo que era capaz de prosperar. Con 30 años no había alcanzado grandes títulos, grandes cargos, nada. En ese momento están llegando ya las noticias de América, ¿vale? Y de cómo y hay muchos hombres de Yepes, de Toledo y de Madrid, algunos parientes de Rodrigo, además, que participan en el proceso de emigración y de conquista. Finalmente, en el 39, con unos 30 años recién cumplidos, que en la época es una edad avanzada, os recuerdo, no son los 30 años de ahora, entonces sí es una edad avanzada, tenía mujer, tenía bastantes hijos, tenía sus bienes, lo deja todo y llega a Perú usando algunas relaciones familiares y coincidiendo con la expedición de Vaca de Castro. ¿Qué pasa entonces en Perú? Hay un pleno enfrentamiento entre pizarristas y almagristas. Al poco de llegar aparece la rebelión de Diego de Almagro. ¿Qué pasa con Rodrigo de Salazar? Rodrigo Salazar en realidad se estuvo moviendo entre rebeliones, motines y guerras civiles sin realmente destacarse demasiado y con algunos golpes de suerte. Por ejemplo, en la batalla última donde Vaca de Castro consigue derrotar finalmente a Diego de Almagro, este señor, nuestro protagonista, que había sido almagrista confeso, resulta que se encuentra a Diego de Almagro huyendo. Lo atrapa y se presenta ante Vaca de Castro y se pone la medalla de que lo ha atrapado. Y gracias a esto le dan una pequeñita encomienda, una primera encomienda muy pequeña en Puerto Viejo y Guayaquil, ¿vale? Después de esto aparecen las leyes nuevas, que son unas leyes en las que la corona intenta dar un golpe en la mesa y regular las encomiendas, finalmente, y esto produce la rebelión de los encomenderos, la gran rebelión de los encomenderos liderada por Gonzalo Pizarro, hermano menor de Francisco Pizarro. Bien, Rodrigo de Salazar es de los primeros que se alza con los pizarristas, era un traidor en todas reglas, ¿vale? Se pone además a las órdenes del capitán Puelles y muchos testigos demuestran y denuncian que eran autores de todas las tropelías que en esta época se están haciendo en Quito, y está ya asentado en Quito. En este momento llega la Gasca, que va con el mandato del rey de poder seguir repartiendo encomienda y mercedes a cambio de nuevas lealtades al bando realista. Entonces sucede una de estas situaciones en las que se demuestra lo que era este personaje, y es que su jefe, su capitán, Puelles, estaba organizando el paso al bando realista, parece ser. Y la noche antes, Rodrigo Salazar se presenta en su casa y lo mata, lo asesina, y se declara realista. Y con varios, pues, digamos que toma la ciudad y hace la ciudad leal a la Gasca. Claro, ¿qué pasa? Que cuando entra la Gasca y este se presenta con esos honores de que él ha sido el primero y el más leal a la corona, etcétera, etcétera, pide la encomienda que tenía este Puelles, que era la encomienda más rica de la audiencia de Quito, la encomienda de Otavalo. Para que os hagáis una idea, tenía 2.250 indios que pagaban 3.500 a 4.000 pesos de oro anuales. Era además una encomienda que tenía obrajes. La zona de Quito se convirtió en una zona obrajera importantísima, ha sido estudiado por Keith Lane, también por Javier Ortiz de la Tabla Ducase. Y bueno, los encomenderos de la zona pusieron en marcha esta industria, aprovechando la enorme cantidad de mano indígena disponible y que además tenía una tradición textil prehispánica. Para que os hagáis una idea, a mediados del 16, el obraje de Otavalo tenía 500 operarios y producía 20.000 varas de paños finos al año. O sea, era realmente una industria muy potente. Bueno, posteriormente, claro, ¿qué pasó? Que lo que pasaba con todas las encomiendas, que generaban muchísimos pleitos. El que le hubieran dado la encomienda a este señor, con además un pasado tan oscuro, generó que muchos denunciaran que no tenía derecho a esa encomienda tan grande, porque en realidad él no era realista de verdad, etcétera, etcétera. Tuvo incluso que viajar a España a defender sus derechos ante el Consejo de India, que además, teniendo en cuenta cómo era el viaje, a mí lo que me sorprende es cómo se movía, la facilidad con la que se movía esta gente. Pues efectivamente viene a España y está un par de años hasta que le confirman la encomienda y por fin ya confirman que es para él. Bien,
Cuando regresa después de la confirmación en Indias, ya viene en el Consejo de India, ya vuelve a América, ya sí establecido como un gran encomendero, como una persona muy influyente en la audiencia de Quito, muy influyente a la hora de, por ejemplo, de influir en el nombramiento de alcaldes, de regidores de la ciudad, este tipo de cosas. O sea, muy metido y una persona muy importante dentro de la élite de Quito. Bien, cuando vuelve se establece primero en Lima durante un par de años y consigue el título de corregidor de Lima con un salario de 2.000 pesos anuales, un buen paso. ¿Qué pasa? Que había fallecido ya su primera mujer española, su segundo hijo también había fallecido, el primero estaba en un convento en Lima. Tenía además un montón de hijos en realidad, pero eran todos ilegítimos, con lo cual no servían para heredar la encomienda. Entonces tenía por obligación que casarse y además le convenía también. Aprovechando que está en Lima, concierta un matrimonio con una señora que se llamaba Doña Leonor de Valenzuela. Este personaje, como os he comentado, en realidad ya tenía su casa poblada en Quito, o sea, estaba enfrente del convento de San Francisco, al que era su benefactor, y en su casa él tenía un gran número de sirvientes, tenía esclavos negros, tenía indios a su servicio, criados, soldados que vivían en su casa. Había reconocido varias mancemas indígenas con las que vivía públicamente, a veces con varias al mismo tiempo. Sus mestizos habían corrido fortuna desigual. A una hija mestiza había llegado a ser encomendera, a otros los había rechazado, dos hijas mestizas suyas estaban en el convento de Toledo, dependiendo de muchas cosas, y además, según los testigos, era conocido las relaciones que tenía con muchas de las mujeres de su servicio, o sea, un personaje. Pero, como digo, eran todos ilegítimos. Él necesitaba primero el matrimonio para mantener de forma legal la encomienda, para sostener su estatus y además para aprovecharlo, ¿para qué? Para enlazar con la élite virreinal. Este es un señor que en realidad 2 días antes era literalmente casi un don nadie, era uno de los soldados que estaba buscando fortuna, una persona que apenas tenía nada, estaba a punto casi de volverse a España con la cabeza gacha, pero tuvo un par de movimientos fortuitos y de pronto se colocó en una posición muy beneficiosa. ¿Con quién acuerda el matrimonio? ¿Y quién era Doña Leonor de Valenzuela? Bien. Uy, esto no se ve muy bien. Bueno, ahí se ve mejor. Vale. Vale, bien. Bueno, Doña Leonor de Valenzuela era hermana de la que se casó con Lucas Martínez de Vegazo. Y esto empieza ya a parecer una telenovela, ¿vale? Pero es un poquito así. Bien. El matrimonio se produce en 1566. Tenía Doña Leonor en ese momento 24 años y Rodrigo de Salazar 56. La diferencia de edad en estos matrimonios era bastante común. Doña Leonor de Valenzuela era hija del famosísimo conquistador Nicolás de Rivera el Viejo, primer alcalde de Lima, y doña Elvira de Dávalos, que era también una mujer que había nacido, ella no era española, era nacida en Santo Domingo, pero sí era hija de española. Bueno, Nicolás de Rivera construyó uno de los linajes más importantes de la Lima virreinal del siglo XVI. Sus hijos eran encomenderos, regidores, oidores de Lima y emparentados con las principales familias beneméritas. Quiero decir, este matrimonio para Rodrigo de Salazar era absolutamente beneficioso, era un golazo. Fallecido además en el 63 Nicolás de Rivera, la hija continuó con la política matrimonial del marido. Precisamente la hija, o sea, Elvira de Dávalos, la mujer de Nicolás Rivera, y su hija fueron denunciadas por el matrimonio fraudulento con Lucas Martínez de Vegazo, ¿vale? Lo organizaron entre la madre y la hija. El matrimonio de Lucas Martínez de Vegazo les había costado 17.000 pesos. El de Rodrigo de Salazar les costó 12.000 pesos. 12.000 pesos además de dote, de los que, 14.000 pesos. 12.000 eran pesos en plata y otros 2.000 en negros y en ajuar. Con la condición además de que si no había descendencia, la encomienda iba para doña Leonor. Cuidado, o sea, la segunda herencia, claro, porque te la tenía en primera vida el marido, en segunda vida tenía que ir para Leonor, incluso aunque no hubiera hijos. Y Salazar además disponía en el contrato matrimonial que la mitad de la dote, 7.000 pesos, eran para él, pasaban a formar parte de su patrimonio personal. Esto también es distinto, la dote normalmente no es patrimonio del marido y él deja establecido en el contrato que sí lo va a hacer la mitad y entrega unas arras de 2.000 pesos. El matrimonio se realiza en Lima en el 63 y poco después Salazar se marcha a Quito. Ahí empieza el problema. ¿Y cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Pues que la novia dijo que ella no se movía,
de Lima. No se movía. No se movía y no se movía porque no se movía. Bien. Según la legislación eclesiástica, los matrimonios estaban obligados a cohabitar. Esta obligación llegó además incluso llevó a la proliferación de lo que se conoce como expedientes de vida maridable, que se abrieron por abandono de mujeres tanto en España como en la colonia. Es decir, expedientes de vida maridable, denuncias por abandonos del marido, hay tanto ante la Casa de la Contratación aquí en Sevilla, por los que habían huido a América, como en el archivo, por ejemplo, arzobispal de Lima. También hay este tipo de denuncias. ¿Cómo se tramitaba? Se denunciaba y luego era la justicia civil la que actuaba. Es decir, al hombre se le podía poner una multa y se le podía incluso meter en la cárcel. O sea, se les obligaba a vivir con el marido, con la mujer, perdón. En ningún caso, por ejemplo, nunca jamás se obligaba a la mujer a viajar. La condición de menor de edad o la condición de supuesta debilidad, la visión legal sobre la mujer como el ser más débil, hacía que en realidad ellas utilizaran esto en su beneficio. Jamás se les obligaba a ellas a moverse, pero ellas sí eran capaces de obligar al marido a que se reunieran con ella, a trasladarse. Comienza entonces un profundo pulso legal entre las dos partes, ¿vale? Este es el nuevo encomendero, tremendamente poderoso en Quito, que empieza a echarle un enorme pulso a esta chica de 24 años que se niega a moverse de Lima. Obviamente no es la chica y su familia. No estaba el padre, pero sí estaba la madre muy viuda y todos sus hermanos, que eran los regidores, los alcaldes, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en 1570, Rodrigo Salazar, y este es el documento que presenta ahora, solicita que se le dé una célula para que el virrey de Perú no le obligue a viajar a por su mujer. Dice que tiene más de 60 años, que tiene muchas enfermedades públicas y privadas y que no puede realizar el viaje a Lima. Argumenta además que el trayecto de Lima a Quito, este trayecto, disculpad por el mapa de esta manera, pues que este trayecto de vuelta, es decir, de vuelta, que se podía efectivamente tomar un barco y subir de forma más directa, solía durar unos 20 días, pero que sin embargo ir desde Quito hasta Lima y volver podía tomar hasta 6 meses. Presenta todo un número de testigos que dice que el señor se encuentra fatal, que cuando va a misa se tiene que parar 20 veces, que además ya ni va a ver a los indios de Otavalo porque está malísimo, que corre riesgos de muerte, etcétera, etcétera. Claro, esta es las informaciones que presenta. Y entonces lo que dice es que no le penalicen, es decir, que no lo manden a la cárcel ni le pongan multa, porque eso lo están haciendo, y que obliguen a la mujer a que viaje con él, a que vaya con él. Bien. En este momento incluso consigue, en este expediente se incluye incluso la carta del virrey Toledo, donde dice que, declara que, o le manda a la audiencia de Quito que le quite las penalizaciones al capitán Rodrigo de Salazar por no hacer vida maridable con su mujer, es decir, le perdona, digamos, las penas. Bien, la cosa se complica un poquito más. En Lima aparece un señor que se llama Francisco de la Cruz García Chiquero, provincial de la Orden Dominica. Los dominicos eran además muy cercanos a la familia de doña Leonor. Y lo que pasa es que se enamoran, que tienen una relación y que tienen un hijo ilegítimo. Todo esto era público y notorio y se sabía. Francisco de la Cruz además acaba procesado por la Inquisición, no por esto, sino por protestante. Incluso acaba siendo ejecutado en 1578. Bueno, en 1577... Elvira Dávalos, la madre de la esposa, consigue que la audiencia de Quito obligue a Rodrigo de Salazar a viajar a Lima. El hombre acaba yendo a Lima en 1577 y en ese momento doña Leonor, la chiquilla, se mete en la cama y dice que no se puede mover, que le ha dado una parálisis, un parasismo, y manda informes de médico y dice que ella no se levanta, que no se levante, que no se va. Punto. Y el hombre se tiene que volver a Lima sin la mujer, todavía separado. Y en ese momento, además, doña Leonor le pone un pleito y le denuncia pidiendo el divorcio. O sea, el divorcio ni siquiera lo pide él, lo pide ella, porque dice que le ha dado muchos malos tratamientos, etcétera, etcétera. En esta época el divorcio era posible. Dentro de, en mediados del 16, está el Concilio de Trento, se establecen de forma mucho más normativa los pasos para llegar al matrimonio, se establece de forma arreglada que el matrimonio tiene que pasar por las amonestaciones, por la ceremonia eclesiástica delante de un cura y de testigos y por el velar, o sea, la consumación del matrimonio.
Todos estos pasos son importantísimos y cuando no se cumplen hay motivos para pedir los divorcios o las separaciones. Y hay muchos pleitos de divorcio en el Archivo Arzobispal de Lima, también en Sevilla, en esa época también hay pleitos, muchos pleitos de divorcio. Hay que decir además que en los siglos posteriores no va a ser tan fácil pedir divorcio, se baja mucho el número de expedientes, ¿vale? Es algo más particular de esta época. También hay motivos de divorcio en caso de malos tratos cuando es muy grave y muy probado, y es lo que argumenta esta señora. O por irregularidades, bien. Era tan común que en realidad en Lima, a finales del 16, se acaban fundando una casa de divorciadas en Santa Clara y un recogimiento en María Magdalena, que también para divorciadas, es decir, un espacio, un refugio para las mujeres que se están divorciando. Doña Leonor consigue el divorcio y además consigue que la depositen en casa de su madre, con lo cual la jugada perfecta. Bien, en 1579 aparece una nueva jugada. En el 77 tenemos el divorcio y en el 79 aparece una jugada. Vale. Un oidor de la audiencia de Quito, el oidor Aragón, visita la encomienda de Otavalo y acusa al encomendero de falta de doctrina de los indios. ¿Por qué era esto importante? Porque la encomienda era una prerrogativa que se otorgaba a cambio de encargarse del adoctrinamiento de los indios. La doctrina de los indios significa encargarse de su evangelización. Vale. Se acusa al encomendero de que no está evangelizando a sus indígenas y entonces se recomienda que se le quite la encomienda a cambio de una renta o que se le dé una penalización. ¿Qué penalización piden? Que no se herede la encomienda, que no la herede nadie, ni la mujer tampoco, por supuesto. Esta es una carta de la audiencia de Quito al rey en 1579, donde dice que por la nueva tasa y la multitud de indios, ha parecido ser excesivo el repartimiento de indios que tiene el capitán Rodrigo de Salazar, y es muy excesivo si lo heredase su mujer, que nunca ha hecho vida maridable con él, cuidado, y por eso no carece de duda si ha de suceder en la encomienda por esta y otras razones más notorias. Parece que convenga a vuestra majestad le modere este repartimiento, mandándole dar 6.000 pesos de oro, o sea, la renta que propone es altísima, 6.000 pesos de oro anuales, o sea, le quita la encomienda, pero tiene que ser una renta alta. O proveer que no sucediese su mujer en el rol, por ser cosa tan principal y más importante, y de tanta renta, y que tanto importaría estar en vuestra corona para pagar los salarios de los oficios que vuestra merced aquí necesariamente paga. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? El pulso no empieza a ser solo entre el encomendero y doña Leonor, empieza a ser entre la audiencia de Quito y doña Leonor, porque si el hombre fallece, la encomienda pasa a manos del virrey, y si se mantiene a manos de la corona, significa que la va a gestionar la audiencia de Quito, de hecho la gestiona el corregidor, y que va a servir para pagar los salarios. Por eso también es muy importante esta tensión, y de hecho a fines del 16 las principales encomiendas con los principales obrajes de la audiencia de Quito pasan a manos de la corona, y la corona ya no los vuelve a repartir, se los queda, porque tienen tantos beneficios que precisamente les sirven para financiar su aparato estatal, para financiar el aparato virreinal, porque los salarios eran costosísimos, era muy difícil pagar estos salarios, de manera que empieza a ser un complot. Bueno, en 1581 doña Leonor inicia un pleito por los derechos de sucesión, porque lo está viendo venir. Cuidado que ya está divorciada, pero aún así inicia un pleito, porque aunque esté divorciada y separada, tiene los derechos de sucesión y quiere reclamar los derechos de sucesión. En el 84, finalmente fallece Rodrigo Salazar y entonces el pleito, ahora sí, es entre la audiencia de Quito y doña Leonor, ¿vale? Doña Leonor además acaba acusando y acaba diciendo que el movimiento de la visita que se ha hecho, que ha conllevado a la multa al encomendero de quitarle el derecho a la herencia, en realidad era un movimiento del propio encomendero y que había sido Rodrigo de Salazar el que estaba por detrás para fastidiarla a ella, para quitarle a ella su herencia. ¿Y por qué lo dice? Dice porque nunca se le ha quitado la encomienda a nadie con el argumento de que no hay doctrina para los indios, porque entonces se quitarían todas las encomiendas, porque prácticamente ninguno estaba haciéndolo bien, ¿vale? Los oidores de Quito, además, pelean continuamente, declaran que hay un adulterio y finalmente, efectivamente, pierde la encomienda. Bueno, en el 91 fallece doña Leonor, la madre continúa con el pleito para pedir todavía la herencia hasta final del siglo,
pero era una batalla perdida, la encomienda la pierde definitivamente. Bueno, ¿qué argumentos están funcionando a favor o en contra? Pues como digo, doña Leonor está argumentando que hubo maltrato, ¿vale? En el testamento de Rodrigo Salazar, donde reconoce sus matrimonios, donde distribuye bienes entre todos sus ilegítimos, sus mancebas, etcétera, etcétera, aparece mencionado su matrimonio, ¿vale? Reconoce el matrimonio con doña Leonor de Valenzuela, reconoce la dote, cuidado que reclama la dote y reclama que se cobren los 7.000 pesos que se le deben, porque estaba firmado por dote, pero las arras que él tenía que pagar, dice que no se paguen. ¿Y por qué no se tienen que pagar? Según él, porque no hubo cópula. Eso es lo que pone en el documento. Es decir, ¿por qué lo señala? Porque significa que no hubo consumación del matrimonio. Y si no hay consumación del matrimonio, no es matrimonio completo. Y si no es matrimonio completo, no tiene los derechos. Esto, que puede parecer simpático, en realidad hay muchas informaciones en la época y empiezan a presentar testigos de si sí, de si no, en fin. Hay todo un argumento por ahí. Vale. La última vuelta de hoja es que Rodrigo Salazar se entierra en una capilla en el convento de San Francisco, convento al que le dio muchos bienes y lo cuidó mucho, era muy protector. En su capilla prohíbe que se entierren, prohíbe o no se pueden enterrar ni sus mancebas, ni sus hijos naturales, ni sus hijos ilegítimos, pero dice que se puede enterrar doña Leonor de Valenzuela, que si ella va a Quito y se muere en Quito, se entierra en su capilla. Este es el final de esta historieta, pero que demuestra la capacidad de lucha legal, la capacidad que tenían en realidad de estar defendiendo sus intereses. Las españolas y sus descendientes en el siglo XVI fueron capaces de gestionar las distintas opciones legales en beneficio propio, por supuesto, con ciertos márgenes. ¿Qué había detrás de toda esta discusión? Hay todo un proceso de consolidación de la élite virreinal y la necesidad, además, mutua de relacionarse, de emparejarse y de casarse, de las familias encomenderas, por un lado, con las familias más vinculadas con la administración virreinal, que además van a ser la nueva élite criolla más de los siglos siguientes. En esta negociación, las mujeres no siempre fueron unas piezas más del juego, sino que en realidad fueron capaces en algunos casos de desarrollar estrategias propias y defender intereses particulares. Y aquí así terminamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amelia, por esta conferencia. Como os dije, eran dos conferencias que iban a estar muy vinculadas entre sí, lo cual hace que la sesión sea aún más enriquecedora. Y bueno, yo creo que ha quedado más que probado con estos casos, además, tan maravillosos. Tengo varias preguntas, pero bueno, pues no sé yo la que lo acapare todo. Vamos a abrir el turno de preguntas. ¿Alguien tiene aquí de la sala o de los que están escuchándonos a través del aula virtual? Si no, empiezo yo. Bueno, no es una pregunta, simplemente comentar que desde YouTube la verdad enhorabuena por... Ya está, no era más. Muchas gracias. Sí, Liliana. Yo tengo una pregunta para Amelia, porque hay un tema en el libro que me parece apasionante en tu libro y que me gustaría si pudieras ahondar un poquito más, que es en este momento de la identidad en el viaje. Es decir, yo quería preguntarte, o sea, estábamos hablando de que muchas de estas mujeres que van al Nuevo Mundo van a valer más y que además los sistemas que tenemos identitarios, es decir, los DNIs, pasaportes de ahora, es decir, en ese momento era posible cambiar de vida y de identidad a la llegada a América. Yo te quería preguntar hasta qué punto es posible para una mujer ser más, o sea, llegar a Perú con una identidad un tanto mejorada que le permitiese un mejor matrimonio, porque recuerdo que vi una charla tuya que fue interesantísima, apasionante, que me encantó, que tú contabas cómo salían o sea, que el barco debía ser terrible, las condiciones, pero que salían luego guapísimas del barco una vez que llegaban al Perú, vestidas. Me acuerdo que leíste una cita que era como que parecían las hijas de Cid Campeador y que salían todas peinadas, que se habían llevado las planchas, estupendas todas. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto es
viable, era factible y fructífero la llegada de las solteras en el primer periodo de la inmigración al virreinato peruano. Sí. Bueno, esta cuestión de crearse una identidad nueva en América efectivamente es uno de los procesos más bonitos y más interesantes que tienen que ver con la inmigración. Es un mundo en el que hay mucha lejanía entre América, y pasan dos cosas. Uno, que hay mucha lejanía entre América y España, y otra cosa también, y es que la población que viaja hacia allí es bastante homogénea. Por decirlo de alguna manera, nadie podía empezar a sacarle los colores a los demás porque entonces se los sacaban a él. Entonces hay muchos de orígenes conversos, muchos de orígenes moriscos. Para que os hagáis, por ejemplo, un ejemplo, la abuela de Leonor de Valenzuela, Leonor de Valenzuela en la documentación siempre aparece Doña Leonor de Valenzuela, siempre. Su abuela jamás aparece en la documentación como Doña Leonor. De hecho, hay un texto en el que aparece Doña Leonor y la doña está tachado. No era tan fácil conseguir este tratamiento. Sin embargo, los españoles que llegan, en cuanto llegan, salen del barco, empiezan con el tratamiento de doña. Incluso algunas de las cartas de los emigrantes que se están mandando, enviando instrucciones para el viaje, se dice ya que se les empiecen a tratar con cierto estatus en el viaje, que ya durante el viaje se empiecen a tratar de don y de doña. De manera de que prácticamente casi todas las españolas que están allí, que están llegando, se hacen llamar desde el principio de doña para aumentar. Cosa que no hubiera sido fácil si se hubieran quedado en España. El proceso de movilidad hubiera sido más fácil, más difícil. En eso tiene que ver también los trajes, la ropa que llevaban, la capacidad que tenían de inventarse. La ropa europea, porque no era solo ropa hecha en España, muchas eran holandas, eran de Italia, de Francia. Esa ropa valía mucho y además creaba una distinción muy fuerte frente a los indígenas, por ejemplo, aunque también desde el principio, por ejemplo, la élite indígena empezó a consumir estos productos europeos, también como una manera de consumir productos de lujo y de distinguirse. Este acceso que tenían los emigrantes a estos productos también les sirvió para valerse. La cita que menciona, que es verdad que es muy bonita, es del oidor de Santo Domingo, de Eugenio de Salazar, que además era un primo de este Rodrigo de Salazar, porque en fin, al final estaban todos muy relacionados, y hace una crónica de su viaje y cuenta cómo el viaje era espantoso. Cuenta, por ejemplo, que se lo pasaron vomitando, ese tipo de cosas, pero que sin embargo, cuando vean tierra, pues las mujeres corriendo se van a los baúles, sacaron la ropa limpia y bajaron, pues hechas pues en realidad unas reinas. Hay incluso algunos, hay un cronista que es Buenaventura Salinas, que ridiculiza esta cuestión y dice algo así como: todos los españoles se creen descendientes del Cid Campeador. Y era un poco, o sea, pasa tanto en hombres como en mujeres. Luego tiene que funcionar, o sea, no vale solo que uno llegue haciéndose tratar del don. Luego tiene que conseguir allí un buen matrimonio y en realidad la información que tenemos normalmente es la de los triunfadores, pero efectivamente hubo muchos que se quedaron en el camino y hubo muchos que no prosperaron, y de hecho ahí tiene que ver las fundaciones conventuales de fines del 16, donde efectivamente entraron una gran cantidad de mujeres españolas o hijas españoles que no conseguían casarse por mucho que fueran españolas. ¿Por qué? Pues porque las criollas de pronto ya tenían un patrimonio y un capital relacional muchísimo más fuerte que las de las inmigrantes que estaban llegando. Esa diferencia. Muchas gracias. Nada, a ti. Yo quería hacer una pregunta porque es que va justo al hilo de lo que acabas de contar. Quería preguntarte justo por la gestión de la soltería, o preguntaros a las dos, porque, claro, como tú has dicho ahora, conocemos sobre todo los casos de los triunfadores. Yo pienso, claro, yo no trabajo este tipo de élite, trabajo más con mercaderes, y entre los mercaderes, entre los varones además, es muy normal gestionar la soltería, al menos durante bastante tiempo. Algunos se casan bastante más tarde, sobre todo los que están yendo y viniendo entre España y América. Y claro, como dice, el matrimonio es una estrategia familiar, pero la soltería también puede ser una estrategia familiar, aunque imagino que en el caso de las mujeres no es así, es más bien un problema familiar, porque tienes que colocar a la mujer de alguna forma. Si no la colocas en un matrimonio, la tienes que colocar en un convento. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? A través de estas fundaciones, sobre todo, ¿no? Imagino. Sí, efectivamente, la soltería de las mujeres es un problema, y además es un problema, da la cara con otra cuestión, y es que los españoles podían casarse hacia abajo, en el sentido podían casarse con una mestiza,
podían casarse con una indígena si era descendiente inca mejor, por supuesto, pero incluso encomenderos se casaban con mestizas, se casaban con incas y no pasaba nada. Sin embargo, las mujeres españolas, vamos, prácticamente he encontrado 2 casos o 3 en toda la documentación que he manejado. No se podían casar, no podían casarse con alguien de inferior. No podían casarse con un mestizo, por supuesto, no podían casarse con un indígena. No solo la élite, sino los grupos medios. Era impensable. Con lo cual eso les creaba una barrera, porque les reducía mucho lo que llamamos el mercado matrimonial. Y de hecho hay mucha documentación de la época que está señalando este problema, los descendientes, las mujeres descendientes de conquistadores de los beneméritos, que de pronto no se pueden estar casando. Y de hecho eso está relacionado, como he dicho, aparecen los grandes conventos, no solo los grandes conventos, sino que, por ejemplo, muchas de las grandes viudas que yo he trabajado vivían y convivían con 4 o 5 mujeres doncellas solteras, todas llamadas doñas, criadas, pero que, o sea, que no eran sirvientes como las indígenas, sino eran personas con las que cohabitaban, eran recogidas. Que era una figura que también existía en España, las recogidas, eran pues las tías, las primas, que quedaban solteras y acababan recogidas en unas casas. Estas grandes viudas pues acaban creando unas familias de convivencia con estos grandes grupos, pero que efectivamente eran un problema. Y cuando se fundan los conventos, inmediatamente se llenan de estas mujeres, que además son todas primas, hermanas, vecinas, o sea, hay un montón de relaciones entre ellas. Como tenían una especie de relaciones informales de ayuda mutua antes de entrar, y las institucionalizan prácticamente con la fundación de los grandes conventos. Son casas para ellas, instituciones para ellas. No sé si Lili tiene algo más. Bueno, yo sobre todo para el caso del tema encomendero, lo que sí he visto es una práctica de matrimonios entre familias encomenderas. Por ejemplo, casi todas las muchachas de grupos encomenderos acababan casándose con otras familias de grupos encomenderos. Se nota bastante las relaciones que hay entre ellos, sobre todo hasta la década de los 70 principalmente. Y otra cosa es también ver un poquito al principio, sobre todo en el primer periodo, también hasta el año 60, 70, antes de la llegada de Toledo. Para mí Toledo supone un punto de inflexión en cuanto a la organización del virreinato peruano, y muchas muchachas que están huérfanas, que están solteras, realmente son la población más vulnerable completamente, es decir, carecen de unas redes parentelares de apoyo. Entonces muchas de estas chiquitas, por ejemplo, tenemos el caso de Villegas, de Jerónimo de Villegas, burgalés, por cierto, encomendero arequipeño, cuya esposa muere asesinada, y la niña pequeñita, ella la obliga el tutor a casarse con el hijo de un oidor, con una muy temprana edad. Es decir, he visto muchísimos casos de violaciones a niñas de 8 o 9 años para ratificar matrimonios con el fin de adquirir las encomiendas. Hay un caso que es ya truculento, en el que hay un memorial que se narra los abusos que había realizado un virrey, el virrey de Cañete más concretamente, y cuenta cómo había obligado a una niña de 5 años, la hija de una familia, a casarse con el hijo de su médico, que tenía 7 años. Digo yo que en vez de una boda parecería una comunión realmente, pero nos muestra un poquito la vulnerabilidad que tenían estas mujeres al comienzo, y sobre todo las prácticas que se hacían con estas mujeres encomenderas, que no era posible que tuvieran encomienda. Sí. ¿Sí? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por ambas presentaciones y felicidades a ambas por sus contribuciones al campo, y sobre todo al campo de los estudios de género. Y mi pregunta en esencia tiene que ver con ello, ¿no? Porque mucho más de las diferencias raciales, que ya son, bueno, el tema mismo como definición de raza es más tardío, se podría expandir un poco acerca de, bueno, cualquiera de las dos, o las dos podrían expandir un poco acerca de el tema de género, que involucra tal vez las relaciones interétnicas de estas mujeres españolas, de estas encomenderas. Tal vez lo vemos un poco más claramente en el caso del trabajo de Liliana, pero ¿hasta qué punto se puede decir que hay este tipo de creaciones de redes también con mujeres de otros grupos étnicos, ¿no? Porque como yo trabajo mujeres indígenas de la élite,
muchas veces veo este tipo de redes donde algunas mujeres indígenas de la élite tienen como sirvientas también a españolas, ¿no? de tal vez no hidalgas, ¿no? Pero yo veo este tipo de formación desde mi punto de vista, entonces quisiera ver que ustedes puedan expandir desde sus trabajos. Bueno, voy a comenzar yo, si no te importa, Amelia. Bueno, precisamente la persona que ha hecho la pregunta es una de las especialistas ahora mismo en temas de mujeres incas. Sara Gengerich está realizando un trabajo precioso acerca de la mujer indígena en el siglo XVI y bueno, creo que en ese tema tú has visto un montón, sobre todo, tema destacado, Beatriz Manco Cápac, por ejemplo, me parecería un tema a mencionar, o María Colla. ¿No? Vemos todo el entorno con Betanzos, etcétera. Es decir, es muy diferente. Como he señalado yo al principio de mi presentación, hay que tener en cuenta esta interseccionalidad. No es lo mismo estas mujeres de la élite incaica que el resto de las mujeres indígenas que de qué manera ellas van a ser ubicadas, no ubicarse, sino ser ubicadas en las nuevas estructuras sociales que van a surgir tras la conquista. En este sentido, las mujeres de la élite seguimos con un condicionamiento, un ideario español, es decir, la monarquía hispánica va a considerar a la élite, a pesar de que luego a todos los intentos de deslegitimación de los incas, particularmente con Toledo, sobre todo el tema de la tiranía, para demostrar cómo es el rey de Castilla, el monarca de Castilla, perdón, el que tiene derechos sobre el territorio peruano, ya que los incas no eran legítimos, etc., etc., etc. No me voy a meter en este tema de la tiranía de los incas, que por cierto trabaja muy bien Jeremy Manford. Pero en este sentido, sí el monarca castellano sabe que debe un cuidado y una protección a sus vasallos naturales y en el caso de las mujeres no es diferente. Ellas sí van a estar bajo una doble discriminación étnica y también las que no son de la élite, ¿de acuerdo? Es decir, nos encontramos con este tema de inferioridad, de minoría legal, pero es que además son indígenas, es decir, una española está mal, pero es que una indígena está muchísimo peor. Y ahí sí, no es lo mismo la élite que el resto. Entonces, en este sentido, Sara, yo creo que tú has profundizado un poquito en estas redes que se están realizando entre personajes conquistadores y mujeres de la élite. Muchos de ellos incluso eran reticentes a casarse. Por ejemplo, en el caso de Beatriz Clara Colla, que yo expuse aquí el retrato, cuando le dicen a García Oña de Loyola, que además es muy tétrico, porque este señor es el que mata al tío de Beatriz Clara Colla, ¿no? Es el último reducto de Vilcabamba y el que acaba con el reducido en Vilcabamba es Toledo, que mata, o sea, García Oña de Loyola mata a este hombre y encima como recompensa le casan con la sobrina, ¿no? Y encima el señor dice, bueno, me caso con ella, aunque sea india y de su traje, ¿de acuerdo? Pero por hacer un servicio a la corona, ni servicio a la corona ni nada, es por la encomienda que se está llevando, obviamente, ¿no? Pero sí es muy interesante observar, y tú lo estás observando muy bien, las estrategias que están haciendo estas mujeres para ubicarse en la nueva sociedad saliente, y esto involucra toda esta forja de nuevas redes relacionales, aunque, como señalaba Amelia, no todas tienen éxito. Vemos el caso de la Colla Cusihuarcay, no tuvo éxito. O vemos el caso de la madre de Francisca Pizarro, de Inés, tampoco fue muy exitoso. De qué manera Pizarro la casa con uno de sus soldados. Amelia. Sí, muchas gracias por la pregunta, Sara. La verdad es que es un privilegio, la verdad, trabajar contigo, de verdad. Bueno, las redes interétnicas. Este es un problema que yo tenía en mi investigación que no he sabido afinar muy bien, porque te cuento lo que yo he visto. En las casas de las grandes viudas, de estas grandes viudas, aparecen indígenas, pero como sirvientes, como criadas. Y hay muy clara la distinción entre estas sirvientes indígenas con las españolas que sí son recogidas, un nivel de recogida. Se les trata de otra manera, se les da más patrimonio, se les da trajes, este tipo de cosas, ¿no? Se les coloca de otra manera. Entonces, ahí sí hay una distinción. Esto, sin embargo, pasa con las de la grande élite, pero había otro problema también en mi investigación, que era qué pasa con los grupos medios, qué pasa con la población urbana media, y esa es la que es muy difícil de aprender, de tocar. ¿Dónde las he visto yo? En los pleitos, fundamentalmente los pleitos por divorcio del mundo urbano de Lima, cuando tienen que utilizar y presentar testigos de sus redes, aparecen muchísimas mujeres. Y ahí es donde se demuestra, o digamos son pequeñas ventanitas al mundo cotidiano. Y ese mundo cotidiano urbano
de la población que no están de alto nivel eran mujeres, por ejemplo, que en gran mayoría vivían alquilando cuartos, que era muy común en la época porque había mucha población mercantil y mucha población de paso, de manera que era muy normal que vivieran alquilando cuartos, o que tenían 1 o 2 esclavos que ponían a trabajar. Ese era el tipo de... En el día a día, ¿cómo se están relacionando? Pues tienen una vecina mestiza, tienen a la otra vecina indígena. Tú sabes que además Lima es muy particular porque es una ciudad de aluvión, de una enorme migración, una ciudad más mestiza. Y entonces lo que demuestran estos pleitos y otros es que en la cotidianidad, el día a día, las relaciones eran tremendamente estrechas. Funcionaban con un mestizaje, era una ciudad muy mestiza, con un mestizaje muy fuerte, muy fuerte. Hay, por ejemplo, pleitos de una indígena que una española le prestó joyas o le prestó un traje y no se lo ha devuelto. Pero es que también hay pleitos de, al contrario, que una indígena dice, oye, que yo le presté tales cosas a esta señora y no me las ha devuelto. O sea, hay una cotidianidad que es muy fuerte y que escapa un poco de los esquemas que tenemos de familia nuclear, regular. Hay una población realmente muy flotante que es precisamente la más vulnerable. Precisamente en este momento, por ejemplo, en el que están apareciendo los primeros conventos, también aparece la dotación de doncellas a través de las distintas cofradías, ¿vale? ¿Qué problema hay detrás? La dotación de doncellas lo que intenta es dar dotes para que mujeres que no se pueden casar consigan un buen matrimonio. Al principio estaban abiertos a todas las mujeres y ya en este periodo, a finales del 16, se acota a las españolas y a las hijas de españoles, porque era el problema, ¿vale? La documentación también da otro problema, que a mí también me sorprendió y que es un problema, digamos, que no acabo de resolver. Y es que la documentación no siempre refleja quién es quién, ni siquiera refleja que las españolas eran españolas. Incluso cuando yo sé que lo son por otra documentación, no lo está reflejando. No solo eso, sino que en la documentación que yo he manejado, que es fundamentalmente la del archivo arzobispal y un poco más la de protocolos, cuando aparece de forma más recurrente el término español, o aparece en la documentación más la descripción de soy española, es precisamente cuando desaparecen las españolas como grupo emigrante. Y esto tiene que ver con que precisamente a partir del siglo XVII, etcétera, lo español no es más una categoría jurídica que una categoría racial, una categoría de estatus de élite más que categoría social. Y a mí también me interesa mucho, esa es también una pregunta que iba para Lili, porque ella conoce más el siglo XVII y el XVIII que yo, la evolución de este proceso, ¿no? Porque en realidad lo que estamos describiendo, los casos que estamos describiendo, son muy particulares del siglo XVI. Sí. Cuando yo hago las presentaciones intento siempre hacer mucho hincapié en que son procesos muy vinculados a un contexto cronológico y espacial muy particular. Sí. Los procesos además que Liliana y yo estamos describiendo en este momento son muy parecidos a lo que sucede en las primeras décadas de la colonia, tanto en México como en Bolivia, por ejemplo, que se está estudiando, pero no es igual lo que pasa después. Sí. La élite que sucede después es una élite criolla y los márgenes además de actuación de la mujer, tanto la de la élite como la de la no élite, disminuyen muchísimo en los siglos siguientes. Sí, sí. Y entonces pues quería preguntarle también a Liliana cómo ve la evolución de encomienda, cuántas mujeres encomenderas hay en el 17 o cómo se maneja eso, cuál es la capacidad realmente de acceso a la encomienda en el 17. Y luego detrás de eso hay una pregunta de ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí para que se pierdan realmente estos márgenes de poder, aunque sea un poder relativo, pero ciertos márgenes de poder? Bueno, creo que se cierra así el círculo. Yo quería aprovechar también para comentar el trabajo de Teresa Vergara acerca de las indias en la ciudad de Lima. Teresa Vergara ha hecho una tesis muy interesante acerca de toda esta población indígena y ella nos deja ver cómo, a pesar de la supuesta existencia de esta República Española y República de Indios, estos espacios separados, no esta flexibilidad y esta comunicación que hay, que es, como muy bien ha señalado Amelia, es mucho más grande de la que nosotros pensamos. Entonces, agradezco mucho lo que ha hecho Amelia, que es aclarar mucho, porque de verdad el siglo XVI hasta 1560 más que yo, el límite más o menos es muy diferente a todo lo que está sucediendo después y en el siglo XVII. Es completamente diferente. Parece que no, pero es que es en ese momento en el que, imaginaros, Lima se funda en 1535, ¿vale?
Hay una obra que os aconsejo a todos que os leáis, que es una obra que no envejece, que es buenísima, que es de James Lockhart, que es El mundo hispanoamericano, 1535-1560. Yo marco el mismo límite que James Lockhart. Yo esto lo he comentado varias veces con José de la Puente Brunque, con Renzo Nores, que son grandes especialistas en el siglo XVI. ¿Y en qué se basa todo? Bueno, creo que acabamos concordando que es el centralismo de la monarquía, de la corona. Es decir, en un primer momento la corona tiene que depender de un montón de hombres que él ya no conoce, porque el tema de la conquista era una empresa, o sea, era como una iniciativa, una empresa particular de, oye, yo te conquisto estos territorios, me llevo tal porcentaje y a la corona le doy tanto, ya venga, perfecto, ve, ¿de acuerdo? Entonces la corona en un principio, cuando estos señores le proponen conquista del Perú, perfecto, ¿no? Francisco Pizarro, Almagro, Luque, ¿cuánto? Ya, venga, os vais, tanto, perfecto. A la corona le compensa muchísimo eso, que vayan unos señores, que sometan a la población indígena, que comience la población de los nuevos territorios, que ocupen un nuevo espacio, pero eso sí, ya, hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que estos señores que han conquistado el territorio se suben y dicen, somos los señores de las Indias, somos los señores de la guerra, somos los señores de aquí. Gracias a nosotros esto está pacificado, ¿de acuerdo? Y esto forma parte de la monarquía hispánica. Entonces, es más, en un principio que intentan tasar las encomiendas porque Pizarro... Otra cosa, no se conocía el territorio peruano, es decir, la gente, que no había Google Maps, que la gente iba un poco a ciegas, llegan al Perú y era un poco como, ¿cuántos tributarios habrá aquí? Estas tierras serán buenas, producirán mucho, es decir, al principio las encomiendas las dan un poco al tuntún, ¿de acuerdo? Y de repente se dan cuenta que a uno le han dado una encomienda gigantesca con 5.000 tributarios y a otro le han dado una encomienda chiquitita que no vale nada con 300 tributarios. Entonces, urge hacer una tasación y un reconocimiento del territorio. Cuando le dicen eso a Pizarro, oye, vamos a hacer una primera tasación y las encomiendas que sean muy grandes las vamos a reducir. Pizarro dice, no es el momento, el territorio no está pacificado y los hombres que han luchado con su vida por pacificar el territorio se pueden rebelar, ¿de acuerdo? Llega un momento en el que la corona ya se da cuenta de que no le conviene para nada los rezagos de una nobleza feudal, que es lo que está pasando en el Perú, es decir, ya en España, darnos cuenta de qué está pasando en España. En España ya estamos con los reyes católicos, ya está el Estado moderno, ya pasa la Reconquista, ¿de acuerdo? Ya acabó la Edad Media, ya se está centralizando todo, se está sometiendo a estos señores. Entonces, lo que no puede ser es que en el Perú se me transforme y me esté pasando exactamente esto. No me conviene una Edad Media, necesito un poder centralizado, ¿de acuerdo? Y es en ese momento, después de la rebelión, para mí un momento clave es después de la rebelión de Gonzalo Pizarro. Ahí la Gasca tiene la oportunidad de bajar el poder al clan Pizarro, que era importantísimo. Era el clan que había tenido el poder y organizado la élite, o sea, la sociedad estaba organizada en torno a los Pizarro. Muerto Francisco, Hernando en la cárcel, aquí en Castilla, ¿de acuerdo? Tenemos a Gonzalo Pizarro alzado ya muerto, ejecutado con la cabeza cortada, es el momento. Y además, a partir de este momento, como muy bien ha señalado Amelia, ya está pacificado el territorio y empieza a llegar una nueva nobleza, la de verdad, la de Castilla. Ya no hay guerras de conquista, ya está calmada la cosa, ya vienen los nobles de apellido y los nobles de título. Entonces ahí empieza a cambiar radicalmente la cosa. Ahí la Gasca, y a partir de la Gasca, sobre todo Toledo, que a Toledo le llaman el Pachacútec, de acuerdo, el organizador de las estructuras, en el libro buenísimo, bueno, de Jeremy Manford y de Marluci, acerca de la labor de Toledo. Entonces Toledo ya acaba de ordenar, de estructurar y de quitar el poder a estos señores de las Indias para dárselo a la corona. Es verdad, cada vez más encomiendas se van a ir para la corona, cada vez las encomiendas más chiquitas, y a todo esto hay que sumar el descenso demográfico, drastiquísimo, ¿de acuerdo? Es decir, encomiendas que tenían 3.000 tributarios en 1540, ahora en 1570-80, tienen igual, han pasado de tener 2.000 a tener 1.000, ¿de acuerdo? De tener 500 a tener 100. Entonces, la encomienda, su importancia, cae en declive por todos estos factores, la llegada de la verdadera nobleza, la burocracia, ¿de acuerdo? Los miembros de la corte, oidores, etcétera, políticos, son los que van a empezar a tener el verdadero poder, ¿vale? Y la importancia económica decae muchísimo, la importancia social se mantiene, ser encomendero es ser encomendero. La encomienda ya está muerta en el finales del siglo XVII, pero aún así creo que es León Pinelo el que nos señala que todavía, me parece que es a Sancha Mayor, la encomienda de Cantabeque, puede que me esté equivocando el nombre de la encomienda, se la conceden en primera vida en el año 1800 y pico, ¿de acuerdo? Hay como algunas concesiones, pero más como en plan merced, ¿de acuerdo? Más que encomienda real, como era en el siglo XVI. Así que sí, a todo el mundo,
hay que remarcar, como ha hecho Amelia, esta enorme diferencia que encontramos, porque América era un campo de experimentación. O sea, imaginaos el choque, instalar aquí todas las instituciones los 20, 30, 40 primeros años, ¿de acuerdo? Luego ya las cosas van cambiando bastante. Por ejemplo, en el libro de Amelia se ve perfectamente con el mercado matrimonial, que me parece apasionante ver cómo al principio la que llegaba se casaba, ¿de acuerdo? Daba igual. Hay una frase de Lohar que dice: siempre era preferible una esposa española, aunque no fuera tan guapa, aunque no tuviera tan buena fama la familia, que una indígena, ¿de acuerdo? A menos que fuera de la élite, de la realeza, perdón. Entonces, hasta el mercado matrimonial le vemos que cambia las instituciones, cambia la nobleza, cambia, y las encomiendas sí, también cambian. Yo quería preguntaros una cosa, porque habéis hecho hincapié en que las encomiendas no dan territorios, sino personas, ¿no? Encomiendan gente a otra gente, o sea, que supongo que son indígenas, o bueno, supongo no, lo habéis dicho, indígenas a españoles, pero claro, ese lote de gente será gente que viva junta en un determinado lugar, seguramente del mundo rural, ¿no? Quiero decir que al final entiendo esa tendencia a la señorialización de las relaciones encomenderas y al mismo tiempo también entiendo la importancia que tiene que tener eso en paralelo al fenómeno de urbanización en el que se basa la corona española para el dominio del territorio, con lo cual no sé hasta qué punto eso está desarrollado, ¿no? Estudiado como dos fenómenos que van en paralelo y qué importancia llega a tener la encomienda en ese sentido. No sé si me podéis aclarar un poco. Voy a hacer yo y después sigue. Sí, claro que sí. Efectivamente, está muy bien el paralelismo que has hecho entre la encomienda y la relación casi feudal, que es lo que ha dicho Lili también un poco, que hay una tensión entre un Estado moderno que se está construyendo unas relaciones un poquito más modernas de Estado moderno aquí en Castilla, mientras que los conquistadores allí reproducen un modelo absolutamente medieval. ¿En qué sentido? Legalmente la encomienda era una prerrogativa de recoger el tributo indígena a cambio de su evangelización. Eso es lo que está en el papel. En la práctica lo que conlleva es a que se obliga a la fundación de población indígena, hay grandes movimientos de población indígena, se les asienta, se obliga en algunos casos a crear pueblos indígenas, se construyen pueblos indígenas con su iglesia, su etcétera, etcétera. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es lo que pasa? Que los encomenderos del primer momento utilizan la mano de obra indígena de una forma que no estaba contemplada en la ley. De hecho, uno de los grandes problemas de las leyes nuevas, que fue el gran crack que generó la rebelión, la gran rebelión de los encomenderos, fue un auténtico levantamiento contra el rey, fue un movimiento realmente, yo creo que casi cuesta la emancipación americana, fue porque el rey dijo que pararan de usar la mano de obra indígena. Quedaba completamente, porque no era la encomienda no era para utilizar la mano de obra indígena de forma gratis, de forma prácticamente casi en semiesclavitud, porque los indígenas ya estaban declarados población libre, no podían estar usando de forma gratuita su mano indígena. Estas fueron las leyes nuevas, esto fue lo que provocó el levantamiento y lo que quedó es que sobre el papel efectivamente no se podía usar, pero en la práctica se siguió usando, por ejemplo en los obrajes, por ejemplo para el servicio de las casas, por ejemplo para trabajar en los campos, o sea, no solo recaudaban el tributo indígena, sino que utilizaban su mano de obra en el trabajo. Natalia, déjame el libro. Y de ahí sigue Lili. Sí, le iba a pedir a Natalia el libro un segundito, porque mira, precisamente José de la Puente Brunque tiene en su libro toda una serie de mapas, de encomiendas. Yo hice unos mapas basados en los de José de la Puente Brunque de encomiendas femeninas. Entonces, yo sé que no se ve, luego os lo puedo pasar para que lo veáis, ¿de acuerdo? Pero para ver un poquito cómo las encomiendas, en un comienzo, en un principio, estaban hechas más o menos en cuanto a distribución de los grupos étnicos previamente existentes a la llegada de los españoles, ¿de acuerdo? Entonces, en el sentido de urbanismo, a ver, los españoles, que no me voy a meter en la fundación de ciudades, ¿de acuerdo?, que ya estaban en determinados lugares, ¿vale?, pero las encomiendas están, como te digo, cogen estos grupos étnicos que había, ¿vale?, y más o menos están aproximadas. Las encomiendas no tienen unos límites fijos definidos todavía, ¿de acuerdo?, las más tempranas, o sea, son bastante aproximadas, pero vamos, se sabía más o menos dónde pertenecían. Muchas veces partían a los grupos étnicos por la mitad, porque no los conocían adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces,
Respecto a las encomiendas, una cosa muy importante es que los indios no se mueven, viven ahí, están ahí, ¿de acuerdo? Es decir, imagínate que a mí me dan toda la zona perteneciente a los márgenes de Arequipa o la encomienda de los indios de Huánuco, ¿vale? Los, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo, los de Otavalo, que decía Amelia, ¿vale? Un grupo étnico cualquiera. Entonces, tenían cierta distribución, ¿vale? El encomendero no podía vivir cerca de los indígenas, estaba completamente prohibido que los encomenderos vivieran cerca de los indígenas, ¿vale? Entonces tenían que, eso sí, tener a un cura doctrinero para las encomiendas que tenían, para el adoctrinamiento de los indígenas, y luego el que vivía cerca de los indígenas eran los mayordomos, ¿vale? Casi todos los encomenderos de más de 2.000 tributarios, 1.000 tributarios, o sea, los grandes, podían tener 2 o 3 encomenderos, mayordomos, que eran los encargados de la recolección de los tributos y del trato del día a día con los encomendados, ¿de acuerdo? Es decir, había personas, un poquito como en la Edad Media, como en los feudos, ¿de acuerdo? Había personas encargados de la estructura de los trabajos, a ver quién estaba en los campos, a ver qué indígenas cuidaban la casa del encomendero, es decir, más o menos esto estaba de esa manera, ¿de acuerdo? Que hay muchos problemas acerca de... Esto sirve en un plano urbanístico, como tú estás señalando, para ir asentando poblaciones, ¿de acuerdo? Sí, sirve para eso, pero en algunos casos las encomiendas perjudicaban el crecimiento de las ciudades. ¿Por qué? Se hacían pequeñas encomiendas alrededor de las ciudades más importantes, Huánuco, Ciudad de los Reyes, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces la ciudad ya no podía crecer más porque ahí había una encomienda. Entonces, esas encomiendas a veces la corona trataba de quitarlas. Otra cosa es que los encomenderos querían vivir en la Ciudad de los Reyes, un poquito que era lo que señalaba Amelia, aquí es donde se vivía bien, donde había fiesta y donde estaban las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Un señor importantísimo que le habían dado una encomienda en Chachapollas, ¿de acuerdo? Ahí en la nada, entonces estaba bien alejado de todo y ese señor, pues, ¿qué pasaba? Pues que normalmente no respetaban otra obligación de los encomenderos, que es la vecindad. Los encomenderos estaban obligados a vivir en esa jurisdicción para defenderla militarmente en caso de ataques de lo que fuera. Por ejemplo, en Trujillo, Jordana de Mejía, justamente, ella no vivía ahí, vivía en su casota de la Ciudad de los Reyes. Incluso hay una denuncia, hay un vecino que la denuncia que dice, a ver, que han venido aquí los piratas, ¿sabes? Y aquí no hay nadie para defender porque toda esta gente está viviendo en la Ciudad de los Reyes, no cumplen vecindad, ¿vale? Lo que se solía hacer es una pequeña trampa. Si tú eras un mega encomendero súper amigo de Pizarro, ¿vale? Que tenía las encomiendas, por ejemplo, en Huánuco o en Jauja, ¿vale? Lo que hacían es que te daban, o en Huamanga, unas pequeñitas encomiendas de igual 100 tributarios en la Ciudad de los Reyes, ¿vale? Por ejemplo, Inés Muñoz tenía las encomiendas de Huánuco, las encomiendas de Jauja y una mini encomienda en Caraballo, ¿de acuerdo? Que es ahí por el norte, al lado de la Ciudad de los Reyes, de 50 a 100 tributarios, ¿vale? Para sacar la leña, para sacar las cosas básicas para la casa, para el mantenimiento de la casa grande del encomendero en la Ciudad de los Reyes, y que ya te podía permitir hacer vecindad allí porque ya era tu jurisdicción donde tenías la encomienda. Esto lo van atajando, lo van quitando y van diciendo, a ver, no, solamente puedes tener encomiendas en una jurisdicción, ya no en 2, ¿vale? Y luego otra cosa, cambia radicalmente todo esto, como estamos señalando, con Toledo, la reducción indígena. Ahí sí, Toledo hace una cosa loquísima que nadie había hecho hasta entonces, que es la movilización de millones de indígenas de la noche a la mañana. Les lleva a pueblos artificiales que montan y, es más, quema donde vivían anteriormente los indígenas para que no pudieran regresar a sus casas. Sobre todo este tema te aconsejo nuevamente la obra de Techi Vergara, donde te cuenta muy bien la evolución que sufre la Ciudad de los Reyes. Había unos señores que se dedicaban a coger camarones, que el camarón en Perú es el cangrejo de río nuestro, ¿vale? Entonces se llama de los camaroneros. Ellos veían que hacía una labor muy importante estos indios que vivían ahí en las orillas del río Rímac recogiendo camarones y les permiten de manera excepcional quedarse ahí, pero otros los movilizan a otra ciudad y se crea otra ciudad allí al fondo a propósito para la población indígena. Entonces es sumamente interesante, sumamente complicado lo que preguntas, entonces estas son un poquito pinceladas que te puedo dar. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Si no, voy yo a hacer una pregunta, aprovechando esta foto de la iglesia de San Francisco de Quito, pongo una iglesia, una pregunta por en la frente de la habitación, que es la iglesia, allí en el virreinato, en varios sentidos.
¿crece la Iglesia conforme decrece la importancia de los encomenderos? ¿Cuál es esa relación entre los encomenderos y las encomenderas con la Iglesia? Porque, como habéis dicho las dos, o sea, la excusa, más bien, es convertir a los indígenas. Y como tú has mencionado ahora, Liliana, tienen que tener párroco o tienen que tener alguien que los convierta a esos indígenas. Pero claro, también están las órdenes. No sé muy bien, porque yo conozco siempre más el caso de Nueva España y tampoco lo conozco tanto. Pero claro, también están las órdenes religiosas. Hay encomiendas a la Iglesia y después las mujeres que sobre todo están en conventos, ¿no? ¿Qué poder tienen dentro de la ciudad esos conventos? Porque imagino que tienen mucho, tanto económico como quizá también político, no sé, pero económico seguro. Venga, voy a comenzar Entonces, yo ahora. todo A ver, eso. es muy complicado lo que preguntas, es muy amplio, es casi para un libro. A ver, la relación de la Iglesia con las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles va a haber una pugna, va a haber un conflicto continuo, sobre todo por el tema de los indígenas. Hay un señor, o sea, en un principio nosotros ahora sabemos que gran parte, y hay, jolín, parece que yo estoy recomendando bibliografía, pero recomiendo otro libro buenísimo, que es el de Noble David Cook, se llama Demographic Collapse, y es acerca de la catástrofe demográfica en los Andes. Es imprescindible ese libro. Entonces, nosotros ahora sabemos que los españoles, y vivimos en un momento de pandemia, gente, creo que lo podemos entender mejor que nunca, que fuimos así como unos repartidores de virus, de acuerdo, en el Nuevo Mundo, cuyos organismos no estaban preparados y nosotros contribuimos a diezmar a la población de manera brutal, de manera consciente o inconsciente, ¿vale? Entonces, hay mucha pérdida de población ahí, pero en ese momento se achaca a los malos tratos que se dan a los indígenas por parte de los encomenderos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una corriente con Bartolomé de las Casas a la cabeza y Francisco de Vitoria, ¿de acuerdo? Sobre todo son los dominicos, ¿vale? Que están totalmente abocados a convencer a la corona de la imposibilidad de mantener el sistema de encomiendas, de acabar con el sistema de encomiendas, ¿vale? De hecho, hay un momento en el que se plantea la perpetuidad de la encomienda y hay una posición, es decir, hay todo un debate jurista, teológico, en el siglo XVI muy fuerte acerca de este tema, porque además otra cosa, los indios necesitan, a ver, el monarca les va a otorgar un estatus de miserabilidad. Como bien sabemos, este estatus de miserable viene del mundo romano, ¿de acuerdo? Viene del mundo romano y no significaba lo que va a significar en América. Es decir, una incapacidad de accionar por parte de los indígenas. Entonces, como tienen esta incapacidad de asistir ellos a un pleito, etcétera, etcétera, van a necesitar un protector general de los indios, un protector de los indios, que en un principio, pues esto nos lo refleja muy bien lo que tú has preguntado. Van a ser, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, o van a ser clérigos, ¿vale? Va a ser gente de la Iglesia los que sean los primeros protectores de los indios. Luego esto va a cambiar, va a ir cambiando paulatinamente. ¿Por qué? Porque la corona se da cuenta del excesivo celo que tienen la Iglesia con organizar ellos todo el sistema de lo de la encomienda, ¿vale? Entonces estamos hablando todo el tiempo de la necesidad de un centralismo por parte de la corona. Entonces, además, si nos damos cuenta, hay un patronato real. Sí. Realmente es el monarca el que manda, no la Iglesia. Entonces siempre hay una gran pugna entre autoridades civiles y eclesiásticas por el tema de las encomiendas. Vemos una continua pugna. ¿Es esto lo que presento? Sí. O sea, esto te contesta. Y respecto a lo otro que has señalado acerca de las instituciones eclesiásticas, del poder, tienen muchísimo poder. O sea, por ejemplo, los primeros monasterios están conformados por las élites y involucran a todas las élites, no solo a las mujeres que están dentro. Es decir, tener a tu hija dentro y que sea abadesa del monasterio de la X es todo un honor y un privilegio. Y es que además no olvidemos que estas instituciones cumplían una función no solamente social, religiosa, educativa y económica, porque eran los prestamistas, o sea, eran los bancos de la época. Entonces, incluso tener a tus hijas en determinado monasterio te daba a ti unas condiciones crediticias muchísimo más favorables. En este sentido, sí hay encomiendas en manos de las iglesias, sí hay instituciones eclesiásticas más masculinas que femeninas. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos también era beneficiaria de encomienda, que van a ser beneficiarios de encomiendas. Y además, muchas veces que entraba una mujer encomendera a ser monja, ¿de acuerdo? Lo que se hacía, si bien no se quedaba con la encomienda, se le daba una renta en compensación a haber renunciado a la encomienda, ¿vale? Y sí, van a tener muchísimo poder económico, es una influencia gigantesca. No hay más que ver las elecciones de abadesa, los problemas que traían.
había hasta golpes, o sea, tenemos hasta denuncias de que una le abrió la cabeza a la otra con un palo, de verdad, tenían hasta cárcel dentro del monasterio por las pugnas que había, por las elecciones, por todo lo que conllevaba la elección de las abadesas, por todo el poder que conllevaba. Sí, en ese sentido, como Lilia ya estudia muy bien, los conventos no eran conventos de clausura, eran conventos que, igual que pasaba en España, en el caso de Lima era muy fuerte, tenían una presencia en la vida política y social fuertísima, también económica, Brutal. eran prestamistas, Sí. nada menos, o sea, participaban en negocios y además hubo una tensión muy fuerte entre el obispado intentando controlarlas y ellas escapándose de ese control hasta el siglo XVII. 18. Incluso. Había una escena es que no me acuerdo qué convento era, pero que el obispo envió un emisario para que las monjas, creo que dejaran de organizar corridas de toro o algo así. Sí, en el monasterio de la Concepción las monjas fue, ¿no? montaron por el cumpleaños de la abadesa, la hicieron una corrida de toros, Ese entonces era el nivel. decían que no podían meter toreros, toros, o sea, acabó excomulgada la portera, hicieron una obra de teatro también. No, pero la historia era que el obispo había mandado a un religioso y lo habían sacado desnudo a la calle. No, No se atrevían a que nadie... Bueno, yo creo que, efectivamente el papel de la Iglesia es un gran tema. Hay una cuestión, yo creo que hay distintos actores. Una cosa es como las grandes órdenes, la gran curia eclesiástica, el obispado, etcétera. Luego están los evangelizadores que efectivamente intentan defender a los indios de su actuación, pero luego hay otro tipo de personajes que me parece que ha sido muy poco trabajado, y es lo que yo me he encontrado más en la documentación, debo de decirlo, quizás por el tipo que he estado viendo, había muchos religiosos que además trabajaban dentro de las encomiendas como curas doctrineros, que claramente eran curas rentistas, o sea, que iban una vez al año, daban una misa a las que eran obligatorios, pasaban el cepillo y desaparecían, no se les volvía a ver nunca más el pelo. Y además aprovechaban el trabajo indígena, utilizaban la mano de obra de forma abusiva y completamente gratuita. Eran como soldados, eran Rodrigo de Salazar, o sea, eran buscavidas con un perfil muy poco religioso, en el sentido de no eran personas que realmente iban a evangelizar, sino personas que iban a prosperar y a buscarse la vida. Entonces eran más religiosos comerciantes, casi por decirlo de alguna manera, y se parecían mucho al perfil de los soldados comerciantes que circulaban por América. Ellos utilizaban la plataforma religiosa para tener más acceso a algunas ciertas rentas indígenas, pero en la práctica la evangelización era absolutamente mínima. O sea, era otra forma de supervivencia. Era para otra forma de españoles que supervivencia pasaban por más, allí exactamente. Y que nos habían hecho súper ricos. Exactamente, y eran religiosos, que estaban por ahí, que como digo, estaban muchas veces a cargo de la evangelización de los indígenas y que escapaban del control pues del obispo de Lima y en fin, ellos iban allí, hacían su vida, no les molestaba a nadie, se enfrentaban si acaso con el corregidor, con el encomendero, pero por las rentas y por la mano de obra indígena, o sea, iban a lo suyo. No era el perfil de religioso, de cura, que muchas veces nos viene más a la mente porque tenemos como mucho la imagen tan potente de Bartolomé de las Casas y de otros defensores indígenas. Y luego también estaban estos otros religiosos. Bueno, y hay que tener en cuenta la religiosidad de la época, Claro, ¿no? que también era muy Siglo relativa, XVI, la obviamente. importancia de estas mujeres como intermediarias entre la salvación y entre la población, ¿no? ¿Hay monjas indígenas? Sí. Yo en el monasterio de la Concepción tengo, bueno, ahora que recomiendo un artículo mío que se llama, que ha salido con la Fundación Max Planck de Derecho Canónico y es acerca precisamente de entre normas y particularidades, se llama, ¿no? Un poquito de estas estrategias que hacían las monjas y que una cosa era la legislación y otra la vida cotidiana, lo que había. Y mira, en el monasterio de la Concepción he encontrado monjas indígenas, pero siempre dentro de la excepcionalidad y en el siglo XVI. En el siglo XVIII es otra cosa, ¿vale? Centrándonos en el siglo XVI, por ejemplo, tenemos a unas nietas de Huayna Cápac en el monasterio de la Concepción y luego tengo a dos mestizas ilegítimas, pero porque eran la hija ilegítima del esposo de Inés Muñoz y del hijo de Inés Muñoz, ¿vale? Entonces en ese caso entendemos que las hubieran acogido y sí, de la nobleza inca hay. Si eras de la nobleza inca, bueno, hay un caso muy bonito que es que nos lo narran varios historiadores. Uno de ellos, Vargas Ugarte, que es de dos hermanas, las hijas de un muy famoso conquistador. Entonces el hombre las quiere meter en el monasterio de la Encarnación, superélite, y las va a dejar muy bien situadas.
Entonces da una jugosísima dote, pero de una barbaridad, me parece que da 20.000 o 30.000 pesos para que entren estas muchachas, es muchísimo dinero. Obviamente las mujeres dicen, sí, sí, que entren, que entren. Llega el encargado, Agustino, de ese convento y dice, no, no, aquí la cláusula del estamento dice que aquí no entra sangre manchada, que aquí no entran indígenas. Entonces recurren al arzobispo y el arzobispo les acaba dando la razón, ¿de acuerdo? Y esas muchachas se pueden quedar al final en el monasterio. Pero sí, o sea, solamente el mero hecho de que hubiera indígenas en un monasterio hacía que su prestigio decreciera, a menos que fueran de la élite, como te señalo, ¿no? Sí. Pero luego se van a crear, ahí podríamos hablar de todo el fenómeno de los beaterios, pero eso ya es otra cosa. Bueno, si no queda ninguna pregunta, como ya vamos, aquí hay que salir a las 7, no sé si queda alguna pregunta o alguno de los que están por YouTube, ¿no? Vale. Pues en ese caso yo creo que podemos darle las gracias a nuestras dos conferenciantes por sus apasionantes conferencias. Y gracias a los espectadores que han aguantado y a los casi espectadores 3 horas. que están aquí. Muchísimas gracias a Liliana y a Amelia. Gracias a vosotros. Bueno, pues damos por cerrado.